Bien, continuamos con la unidad 4, sería la parte número 8 del metabolismo de aminoácidos y proteínas. Como hemos hablado de lo que es metabolismo, entonces metabolismo de aminoácidos son este conjunto de reacciones en la que ocurre síntesis y también hay degradación de las proteínas. Entonces ese sería el metabolismo de los aminoácidos. Dentro de los aminoácidos, entonces los aminoácidos que son no esenciales se sintetizan por la incorporación de iones de amonio a un cetoácido. Entonces ahora vamos a estudiar lo que es la reacción de transaminación. Entonces esa reacción de transaminación nos permite que se puedan sintetizar aminoácidos no esenciales, algunos aminoácidos a partir de otros aminoácidos por ese proceso de transaminación que lo vamos a ver más adelante. Y los aminoácidos esenciales, allí, como hemos dicho varias veces, tienen que estar presentes en la dieta porque sus precursores no son fácilmente disponibles. Y ahí está un ejemplo, el fenilpiruvato no está disponible para la síntesis de fenilalanina. Por lo tanto, ese aminoácido es un aminoácido esencial, tiene que venir en los alimentos porque no hay capacidad de sintetizarlo. Eso es en los organismos, por ejemplo, los mamíferos que necesitan ciertos aminoácidos que sean incluidos en sus alimentos. Vamos a hablar ahora acerca de la transaminación. ¿Por qué? Porque a través de las reacciones de transaminación se puede lograr la síntesis de muchos aminoácidos no esenciales. Entonces, por supuesto, cuando si hablamos de la palabra transaminación, entonces ahí podemos ver que hay una transferencia de un grupo amino. Entonces, un aminoácido va a ceder su grupo amino a un cetoácido que se va a transformar en un nuevo aminoácido. Las moléculas principales que hacen esta función de transaminación son los aminoácidos glutamato y glutamina. Esos dos aminoácidos transfieren el grupo amino del glutamato y el grupo amino de la glutamina a otras moléculas en esas reacciones de transaminación. Entonces, para que se dé la reacción de transaminación es necesaria la enzima que realiza esa reacción de transaminación que se llama la aminotransferasa específica y una coenzima que es la coenzima fosfato de piridoxal que es derivada de la vitamina B6. Hay varios pares, los pares más importantes de transaminación. Tenemos el par alfa-cetoglutarato-glutamato que interviene o está presente en todo el metabolismo de los aminoácidos. El par oxalacetato-aspartato que se ve en el ciclo de la urea. Y el par piruvato-alanina que está presente en el ciclo de la alanina. Esos son los principales pares cetoácido, aminoácido que participan en las reacciones de transaminación. Entonces, como aquí tenemos un esquema, fíjense, tenemos un cetoácido aceptor y un aminoácido donador. Entonces, el aminoácido es donador ¿de qué? De un grupo amino. Ese amino se lo va a donar a un cetoácido. El cetoácido lo único que le falta para convertirse en un aminoácido es el grupo amino. Entonces, el aminoácido dona el grupo amino al cetoácido, entonces ese cetoácido se va a transformar en un nuevo aminoácido y el aminoácido donador, como perdió su grupo amino, se transforma en un nuevo cetoácido. Son reacciones reversibles, ocurren a nivel de citoplasma y mitocondria. Entonces, en esta reacción, a partir de un aminoácido donador del grupo amino a un cetoácido aceptor, se forma un nuevo aminoácido y un cetoácido. Entonces acá tenemos un ejemplo, el glutamato, que es un aminoácido donador, más el oxalacetato, que es un cetoácido aceptor. El glutamato le dona el grupo amino al oxalacetato y se transforma el glutamato en alfa-cetoglutarato, que es el nuevo cetoácido. Y
El oxalacetato se transforma en un nuevo aminoácido que es el aspartato. Entonces fíjense usted, y la enzima es aspartato transaminasa. Fíjense ustedes cómo nosotros podemos obtener entonces, por ejemplo, aspartato a partir de glutamato o viceversa, porque son reacciones irreversibles. Entonces por eso es que estamos hablando de cómo se puede sintetizar un aminoácido no esencial a partir de otro aminoácido. Bueno, acá lo que estamos es viendo la reacción de transaminación. Entonces, aquí tenemos la enzima y el fosfato de piridoxal, ¿verdad? Están unidos al aminoácido, ¿verdad? Y allí entonces se produce, al unirse ese aminoácido a la enzima y a la coenzima, se va a formar un compuesto inestable que se llama una base de Schiff, donde se va a quedar unido de ese aminoácido, el grupo amino va a quedar unido a toda esa estructura. Y esa es una base de Schiff, hay una pérdida de agua y posteriormente vemos que se va a acercar un cetoácido y ese cetoácido se va a unir a esa estructura y va a captar ese grupo amino que estaba en la unión de la coenzima y de la enzima y se va entonces a formar un nuevo aminoácido y así tenemos entonces esa reacción de transaminación. Es un proceso muy complejo y solamente quería mencionarles así muy por encimita, pero no vamos a hacer mucho énfasis en este proceso detalle a detalle. Y al final entonces tenemos el nuevo aminoácido, ¿verdad? Y un cetoácido que se ha desprendido. Y ha finalizado el proceso de transaminación. Ahora vamos a hablar del proceso de biosíntesis de aminoácidos. Existen, digamos, 6 familias, porque recuérdense que les dije que el metabolismo era síntesis y degradación de aminoácidos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la parte de síntesis para luego hablar de la parte de degradación. Entonces, para hablar de la biosíntesis de aminoácidos, podemos ver que existen diferentes familias o diferentes rutas de síntesis que son las que vamos a estudiar, pero no vamos a estudiar cada una de las reacciones, sino algo muy general para que ustedes conozcan cuáles son las rutas de síntesis, pero en la manera más general, sin tanto detalle. Entonces, vamos a estudiar que existen 6 rutas de síntesis de los aminoácidos, que son la familia del glutamato, la familia de la serina, la familia del aspartato, la familia del piruvato, la familia de los compuestos aromáticos y la familia de la histidina. Y aquí en esta lámina, que es muy compleja, vemos cómo se produce la biosíntesis de los aminoácidos. Y fíjense que los aminoácidos se pueden sintetizar a partir de unos intermediarios muy fácilmente disponibles. Fíjense que acá tenemos una parte de lo que es la glicólisis, tenemos, ahí está el piruvato, no sé si lo ven, está el acetil-CoA, está el ciclo del ácido cítrico, y ahí están 4 compuestos que están resaltados en color amarillo, 3-fosfoglicerato, piruvato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato. Esos compuestos son básicamente los que dan origen a la síntesis de las distintas familias de los aminoácidos. Entonces, vemos que de esos compuestos fácilmente disponibles se genera pues cada una de esas familias que las vamos a estudiar a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos
Les decía que aquí tenemos, por ejemplo, la familia de los aromáticos, tenemos por acá la familia de la serina, tenemos la familia del glutamato, la familia del aspartato, y por acá tenemos la familia de la histidina, que está formada por un solo aminoácido. Entonces, todos esos aminoácidos se pueden sintetizar a partir de intermediarios fácilmente disponibles del ciclo del ácido cítrico, de la glicólisis o de la conversión de la glucosa en piruvato. Todos ellos pueden ser entonces precursores de esos aminoácidos. Vamos a estudiar entonces cada una de esas familias. Entonces, la familia del glutamato. La familia del glutamato está formada por el glutamato, la glutamina, la prolina y la arginina. Son los 4 aminoácidos que forman esa familia del glutamato. La molécula precursora de esa familia es el alfa-cetoglutarato. Es decir, si ustedes buscan en su libro de McKee, van a ver que por ejemplo, del alfa-cetoglutarato se dan varias reacciones químicas para que se produzca la síntesis del glutamato. A partir del glutamato, varias reacciones para sintetizar glutamina, prolina y arginina. Pero en realidad este no es el objetivo de este curso que nosotros veamos cada una de esas reacciones, sino que ustedes, por ejemplo, por lo menos sepan que la familia del aminoácido, del glutamato, está formado por los aminoácidos glutamato, glutamina, prolina y arginina, y que la molécula precursora es el alfa-cetoglutarato. La familia de la serina, entonces se originan a partir del 3-fosfoglicerato y se sintetiza serina, glicina y cisteína. Esos son los 3 aminoácidos que forman esa familia, la familia de la serina. La familia del aspartato incluye aspartato, asparagina, lisina, metionina y trionina y se forman a partir del oxalacetato. Es decir, yo le puedo preguntar a ustedes, ¿verdad? La molécula precursora de cada familia y los aminoácidos que forman cada una de esas familias. La familia del piruvato, entonces, se sintetizan a partir del piruvato, es la molécula precursora, y esa familia incluye alanina, valina, leucina e isoleucina. Esos son los aminoácidos que forman la familia del piruvato. La familia de los compuestos aromáticos, entonces el precursor es la molécula eritrosa 4-fosfato y esa familia de los aromáticos incluye fenilalanina, tirosina y triptófano. Y la familia de la histidina se sintetiza a partir de fosforribosilfirofosfato y el único aminoácido de esa familia es la histidina. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la reserva de los aminoácidos. En realidad, con relación a los aminoácidos, no existe una forma en la cual se almacenen los aminoácidos en el organismo. Es decir, que, por ejemplo, yo no puedo decir, vamos a suponer, hoy me comí una cantidad grandísima de carne, por decir, entonces voy a estar sin comer carne toda la semana porque yo comí el primer día y esa carne se me va a guardar. No, esas proteínas y esos aminoácidos, muy probablemente lo que se consumió en exceso se ha eliminado en forma con el ciclo de la urea en la orina. Entonces, la reserva de los aminoácidos son los aminoácidos de disposición inmediata, que en los animales esa reserva proviene de la degradación de las proteínas de los alimentos y de los tejidos. O sea, se consumen los alimentos, las proteínas que estén presentes en esos alimentos y de allí se va a obtener esa reserva de aminoácidos. Y también en el caso, también se puede obtener esa reserva de aminoácidos de los tejidos en caso de, por ejemplo, de un ayuno prolongado. Entonces, los aminoácidos que provienen de la degradación proteica se degradan a una velocidad variable.
diariamente comprende de 1 a 2% de las proteínas corporales y las proteínas tienen una vida media. Nosotros podríamos, por ejemplo, pensar que las proteínas que forman, por ejemplo, el músculo del brazo, de mi brazo, es la misma proteína desde que yo nací, está ahí en ese músculo, y no es así. Las proteínas tienen una vida media, sufren un proceso, o sea, son susceptibles a ser degradadas. ¿Cuánto es la vida media de una proteína? Depende de la proteína. Hay proteínas que tienen una vida media de media hora. Hay proteínas que tienen una vida media de algunas horas, de algunos días, de algunas semanas, máximo algunos meses. Entonces, una vez que esas proteínas cumplen su función, simplemente sufren un proceso de degradación y son eliminadas. Entonces, esas proteínas tienen una vida media, tienen una susceptibilidad a ser degradadas. Y esos productos nitrogenados que se excretan, la urea y ácido úrico, provienen de la reserva. Entonces, tenemos que tener claro que los aminoácidos no hay manera de hacer como un pool, una reserva de aminoácidos. Sino que debemos consumir, por ejemplo, en el caso de las proteínas, todos los días una cantidad que puede ser 100, depende, unos 100 gramos de proteína diariamente, con buena calidad, que tenga una buena calidad, todos sus aminoácidos esenciales, es suficiente, y que si se consume en exceso, por ejemplo, un día que yo dije, me voy a comer una parrilla de, no sé, 500 kilos, 500 gramos de carne, eso no se va a acumular, eso no se va a guardar, simplemente el exceso de esas proteínas que yo consumí va a ser eliminado a través de del ciclo de la urea, dependiendo de qué organismo se trate, o del ácido úrico, dependiendo del tipo de organismo, de eso vamos a hablar también. Eso simplemente no se van a acumular, se van a eliminar. Y con relación a la degradación de esas proteínas, lo que les decía, las proteínas, estas tienen una vida media. Una vez que cumplen su vida media, sufren un proceso de degradación. No existen proteínas que duren toda la vida ni nada de eso, sino que tienen un proceso natural de recambio. Y las vías de degradación para las proteínas extracelulares e intracelulares relacionadas con la membrana y las de la vida larga son degradadas en los lisosomas por acción de unas proteasas denominadas catecinas. Otras proteínas, como las proteínas anormales o de vida corta, requieren ATP y ubiquitina y se llevan a cabo en el citosol. Y bueno, para finalizar esta parte de esta unidad, vamos a hablar acerca del destino de los aminoácidos. Esos aminoácidos entonces, una 3/4 partes son utilizados para la síntesis de nuevas proteínas. Una 1/4 parte de esos aminoácidos es catabolizada, es decir, hay una eliminación de ese exceso de aminoácidos, donde ese residuo de nitrógeno es excretado en forma de urea. Y el residuo carbonado puede ser utilizado, depende si se trata de un aminoácido cetogénico o un aminoácido glucogénico, para la formación de cuerpos cetónicos o para la formación de glucosa. Los aminoácidos ingeridos en exceso no se almacenan, ya se los he comentado, que por ejemplo si usted dice, hoy me voy a comer 1 kilo de carne, pues lamentablemente esa solamente va a asimilar la cantidad de proteína que necesite
para el momento. El resto va a ser eliminado. Los aminoácidos ingeridos en exceso no se almacenan y se utilizan en muy pequeña proporción como combustible. Por oxidación producen 4 kilocalorías por gramo. Muy bien.